La cultura de la cancelación versus la cosmovisión bíblica. La cultura de la cancelación versus la cosmovisión bíblica es el tema que estaremos tratando en el día de hoy, en este mes de la Biblia. Recuerde, estamos en el mes de la Biblia, ya para el próximo sábado 27 estaremos cumpliendo un año más de haber sido aprobado esta ley, había sido aprobada esta ley. ¿Verdad? Que fue en el año 1984. Recuerde que fue el diputado David Escoto Veloz y la iniciativa de idea del reverendo Álvaro Vicioso Santil, que pertenecía a la Iglesia Evangélica Dominicana en ese tiempo. Así que usted sabe, siempre queremos darle ese tipo de información. Otra cosa que siempre queremos darle también es, recuerde que el día de la Biblia de la Iglesia Evangélica está enfocado en el mes de septiembre porque fue el mes donde se tradujo la Biblia al idioma español por completo, al idioma español. Quien lo hizo fue Casiodoro de Reina. Y por eso, en honor se hace coincidir esa fecha con ese evento tan trascendental para los seres humanos de habla hispana, específicamente las personas que pueden hablar en español. Pero ahora bien, la iglesia de Roma no celebra, que es el 30 de septiembre, la razón no es la misma, es en honor a San Jerónimo. El 30 de septiembre la Iglesia Católica Romana celebra el mes del Día Nacional de la Biblia en honor no a la Biblia, sino a San Jerónimo, quien fue el que tradujo la Biblia del idioma hebreo al latín. Del idioma hebreo al latín, mientras esas son diferentes, ¿verdad? Las razones son muy diferentes. La iglesia cristiana evangélica, la razón es porque fue Casiodoro de Reina, obviamente es monje de un monasterio, traduce la Biblia al idioma español, la Biblia del oso. Y la razón de la iglesia católico romana está en el hecho de la Iglesia de Roma lo hace en honor a San Jerónimo, quien es que traduce la Biblia del idioma hebreo al latín. Esas son las diferencias y las razones por las cuales nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica cuenta con 66 libros y la Católica Romana con 73, es por el Concilio de Trento. En el Concilio del Trento del año 1546 se abrió el canon, por eso se llaman esos libros deuterocanónicos, que significa que después del canon haber estado cerrado, la Iglesia de Roma abre el canon y esos libros que Jerónimo lo había traducido con el propósito de ser libros con un valor histórico, pero no inspirado, y así lo decía, libro no inspirado, pero con valor histórico. La Iglesia de Roma en el año 1546, en el Concilio de Trento, lo oficializa y lo convierte y vamos a decir, lo canoniza, por así decirlo, lo introduce en el canon y lo hace parte de los libros inspirados con el propósito de contrarrestar la reforma protestante del año 1517. Y lo hace, y de hecho se llama ese concilio, de hecho es la contrarreforma. En la contrarreforma se oficializan estos libros como inspirados con el objetivo de contrarrestar la reforma protestante que inició en el 1517. Y por esa razón la Iglesia de Roma tiene 73 libros y la Iglesia Cristiana Evangélica 66. No es que y fue que Martín Lutero eliminó 7 libros, no, para nada, sino que eso fue la razón por la cual nosotros no contamos con esos 7 libros que cuenta la Iglesia de Roma, porque en el Concilio de Trento fueron oficializados, se abrió el canon, son deuterocanónicos y ahí ellos tienen la posibilidad de argumentar las doctrinas que Martín Lutero, por la cual protestó en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, y ahí es que clava esas 95 tesis, y entonces para poder contrarrestar tuvieron que, ¿verdad?, tomar esos libros y oficializarlo para tener argumento contra las verdades que Martín Lutero estaba postulando.
Bueno, esas son informaciones a modo de, ¿verdad?, que podamos conocer un poquito y no ser confundidos. Señores, y nada, en el día de hoy el tema que estaremos hablando y es cuando la cultura de la cancelación versus la cultura de la cancelación versus la cosmovisión bíblica. Y a raíz de que nace este tema, o el tema del día de hoy que estaremos hablando, y es a raíz del asesinato de Charlie Kirk, y es por las razones que nosotros hemos visto, cómo es que hoy día se ha querido, obviamente, a la corriente de izquierda ha querido construir una narrativa engañosa, mentirosa contra esta persona, contra este activista político, pero sobre todo que primeramente era una persona cristiana y donde se le ha querido como tildar de racista, fascista. Dicho sea de paso, esta persona, Tyler Robinson, quien asesina es al autor, vamos a decir, material, porque no podemos hasta el momento decir que no fue solo que actuó hasta que no hayan esclarecido todas las evidencias. Obviamente pertenecía al movimiento Antifa, que ahora mismo el presidente Donald Trump está tratando de, vamos a decir, calificarlo de terrorista. Dicho sea de paso, ese fue el movimiento que en aquel tiempo, ustedes recuerdan cuando el asesinato, cuando muere este hombre de nombre George Floyd, allá, ustedes recuerdan por el policía, que prácticamente es que todo lo que pasó en esa ciudad, como prácticamente, bueno, ese movimiento Antifa fue uno de los que tuvo con todos estos desórdenes y todo lo demás. Y todo este movimiento, eso es la que ha dado lugar a cuántas personas burlarse de la muerte de este joven de 31 años, Charlie Kirk. Y dicho sea de paso, hemos visto inclusive en medios de comunicación a nivel de nuestra República Dominicana estar como justificando este asesinato por el hecho de él promover, el postular las ideas que él tenía y lo que hacía, dónde iba a las universidades, donde prácticamente las universidades han sido tomadas, están plagadas de todas estas corrientes de izquierda y han prácticamente diseminado este cáncer de lo que es la cultura de la cancelación, que en estos momentos, unos instantes, estaremos dando y hablando de qué se trata esto de la cultura de la cancelación. Y antes de que queremos decirle que Charlie Kirk era un activista político de corriente conservadora, el cual era cristiano, el cual tomó mucho auge a partir del 2016, cuando a través de una organización que él presidía creó uno de esos movimientos que levantó la voz de esa cultura de Occidente, costumbre, de tradición de Occidente, con fundamento cristiano. Recuerde que la cosmovisión de Occidente es cristiana bíblica, porque el producto de la civilización occidental es producto de la Biblia, es producto de esa cosmovisión bíblica. De hecho, sea de paso, en la Constitución de los Estados Unidos, los redactores de la misma Constitución, 40 y tantos personas que contribuyeron a la redacción de la Constitución, prácticamente todos eran teístas. Eso significa que creían en un Dios creador. O sea que estamos viendo el nivel de lo que ha jugado, el papel que ha jugado el cristianismo, la Biblia en la civilización de Occidente. Y en los últimos años estamos mirando y estamos viendo cómo de una manera intencional, a través del movimiento de izquierda, cómo ha hecho una fusión un tanto extraña, que no lo puedo entender, con lo que es el Islam. El Islam no acepta, el Islam no tolera el homosexualismo, no tolera el lesbianismo, asesinan, matan. Sin embargo, vemos cómo estas personas están haciendo causa común con personas del Islam. Y estamos mirando inclusive en Europa cómo el Islam se ha prácticamente tragado a Europa y cómo hoy día una persona, un ciudadano no puede levantar su bandera de Inglaterra. Por ejemplo, un ciudadano de Inglaterra fue víctima de
un joven de que le estaba exigiendo que en su casa, óigase, que él tenía que quitar la bandera de Inglaterra, quitarla porque esa bandera ofendía a los ciudadanos inmigrantes, porque esa era una ciudad multicultural. Entonces estamos viendo eso, pero ahora recientemente en Michigan una persona fue declarada no grata en el ayuntamiento en Michigan porque el alcalde de esa ciudad en Michigan es musulmán, y ese ciudadano cristiano estadounidense fue a reclamarle que no era buena idea, vamos a decir, nombrar una calle con el nombre de un individuo que era activista y apoyaba al grupo terrorista Hamas y también a Hezbollah. Y ese alcalde, obviamente musulmán, arremetió contra este ciudadano cristiano. Y hoy una congresista, inclusive musulmana, también como arremete y se ríe del asesinato y se burla de todo lo que ha estado aconteciendo. Hoy, bueno, ahora este domingo estuvo ya las honras fúnebres de Charles Kirk ahora allá en Arizona. Hay tantas personas, ¿verdad?, en aquel lugar. Inclusive fue detenida una persona se hizo pasar por un agente policial armado y quería entrar a donde será celebrado, o mejor dicho, no, se estarán, perdón, dando honras fúnebres a este joven que ha prácticamente revolucionado a todo el mundo occidental a raíz de la muerte de este joven creyente, primeramente, que estaba a favor del matrimonio, estaba a favor de la vida. Una de las frases de él era a los jóvenes decirle: joven, cásese, tengan hijos, sobre todo busquen la verdad, sobre todo la felicidad, busca al Señor. O sea, él cómo demostraba a través de argumentos sólidos, arqueológicos, todos los argumentos que él podía, como de una manera bien firme podía defender la fe del Evangelio, podía defender el cristianismo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que es la cultura de la cancelación? La cultura de la cancelación es callar, es la idea a través de la cultura, no es a través de normativas legales, sino más bien a través de, vamos a decir, de la voz popular, de contaminar o de hacer de que la gente asimile culturalmente hablando esto, ¿verdad? Y que es sumamente poderoso. Y es ¿qué se hace con esto? Tratar de lograr callar, silenciar, eliminar a aquel otro que no está de acuerdo con mis ideas o que está propagando algún discurso en el cual yo no estoy de acuerdo, y en el lugar de, vamos a decir, diferir con altura o en su defecto contrarrestar con argumentos, ¿verdad? Es lo que hace cancelar. ¿A través de qué? A través de las redes, a través de denunciar. Se hacen denuncias de que estás violentando las políticas de la plataforma o de la red en la cual tú estás. Promueven ideas totalmente erradas de la persona en cuestión, dicen que es una cosa, todo lo sacan de contexto. Es toda una trama que tiene la izquierda a los fines de desvirtuar a la persona que tiene una posición en contra de la posición de ellos. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos en el caso de que estamos en contra de lo que es el aborto, inmediatamente comienzan las personas a censurarnos por el hecho de que somos cristianos. Como somos cristianos, tú no puedes hablar de eso porque lo que te hace, vamos a decir, hablar a favor es tu religión o es la creencia. Pero yo te estoy dando argumentos, yo te estoy dando pruebas, yo te estoy dando evidencia de que por qué razón, motivo y circunstancia yo no estoy a favor del aborto, no estoy a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, no estoy a favor de que a una persona le llamen hombre siendo mujer,
porque supuestamente el género no es una construcción social cuando es falso de toda falsedad. Y todo ese tipo de cosas se tratan de hacer a través de los medios de comunicación masiva, específicamente de las redes sociales, y entonces es cancelarlo a través de ese tipo de, vamos a decir, a través de ese tipo de estrategias. Pero a nivel legal lo hacen a través de leyes mordazas que tratan de pasar a través de en el Congreso. Ejemplo, en la República Dominicana, ustedes saben que tenemos la ley 4400 que establece la lectura de la Biblia y la enseñanza bíblica en las escuelas, que esa ley fue aprobada en el 2000 y todavía no ha sido ejecutada ni tampoco ha sido aplicada en nuestras escuelas. Pero está ahí la ley. Ahora bien, hay un anteproyecto de ley que está engavetado, ese anteproyecto de ley inclusive fue elaborado y se le entregó, ese borrón se le entregó a el anterior ministro de Educación, Ángel Hernández. Él ya lo entregó al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo posiblemente está esperando el momento para someterlo a una de las cámaras. Yo entiendo que posiblemente no lo someta ahora, porque ahora mismo no hay forma de que ellos puedan, pero hay una idea de unir los ministerios de educación superior y educación y el MESID. Al querer unir estos dos ministerios, que están tratando también en ese anteproyecto, que en ese anteproyecto estarían eliminando algunos vamos a decir, artículos que van en favor de lo que es la cosmovisión bíblica. Cuando hablamos de cosmovisión, cosmos significa mundo, visión, vida, visión de ver la vida. Es la forma que nosotros tenemos de ver la vida, y nosotros tenemos la forma de ver la vida, una cosmovisión bíblica a través de la vida, de la Biblia. ¿Y cómo lo ve? La Biblia ve al hombre, cómo ve a un ser que no ha nacido, que está en estado de gestación, que todavía es un cigoto, cómo lo ve como una persona en un estatus o en una etapa de desarrollo, un embrión que está en una etapa de desarrollo, pero que es un ser humano y como tal debe de ser respetado, debe de ser tomado y dignificado en todo lo que es su proceso. No es como diría el diputado en días pasados, que un embrión no es una persona. Es falso de toda falsedad. El diputado Wendy Batista es falso de toda falsedad. Claro que es una persona. El embrión es una persona porque la vida no es un proceso, jurídico, sino más bien la vida es un proceso biológico y como tal debe de ser tratado. Entonces, el anteproyecto de ley que propone unificar el MINER y el MESID eliminaría los principios cristianos de la educación y causaría conflicto con leyes migratorias, estaría causando conflicto con leyes migratorias. Ustedes recuerdan que un anterior ministro, Peñalba, del gobierno del PLD, Danilo Medina, recuerdan que él dijo que no era posible aplicar la ley 4400 porque estaríamos ofendiendo a personas con otros trasfondos culturales como son los nacionales haitianos, porque ellos tienen como su religión oficial el vudú. Dicho sea de paso, el vudú, hay un anteproyecto que estaban tratando, inclusive actores, de tratar de eliminar o legalizar el vudú en la República Dominicana. Pero es que estamos viendo que también en días pasados escuchamos, por ejemplo, el diputado Wendy Batista decir que la iglesia, el término iglesia es un término que tiene una discriminación negativa, porque estaríamos discriminando, o no estaría dentro del término iglesia lo que son las mezquitas musulmanas y las sinagogas judías. Las sinagogas judías tiene ciertos tipos pero cuando hablamos de mezquita musulmana, señores, es otra cosa, es otra broma. Señores, el Islam no es compatible con la cultura o la civilización occidental, para nada. Si usted quiere, puede indagar y puede ver y puede buscar para que ustedes puedan ver, inclusive se le
impone, imponen sus culturas, imponen sus creencias, porque eso es, ahí tenemos cerca, y vuelvo y repito, en Haití 31 mezquitas, pero no solamente porque se están aprovechando de la pobreza y muchas personas están entrando a esa religión específicamente en la nación de haitiana para solventar algún tipo de, vamos a decir, de esa pobreza extrema que está viviendo ese país y esa gente aprovechando con cierto tipo de facilidades en ese país tan empobrecido, están logrando que personas abracen esa religión. Pero hay una madraza que es una escuela teológica del Islam. Eso debe de llamarnos la atención, pero ya en República Dominicana tenemos 5 mezquitas. Pero ahí en Santo Domingo, en esa mezquita, hay personas que hablan creol y también hablan árabe, que están aquí en Santo Domingo. ¿Y qué cuál? Señores, y lo primero que se tratan de buscar son posiciones políticas, tratar de buscar entrar a las alcaldías, como está sucediendo en los Estados Unidos, a las cámaras de diputados, senado, para comenzar desde allí a través del instrumento de la ley, tratar de favorecer a el Islam. Nosotros debemos inmediatamente, como iglesia que estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, ¿qué hacer? Lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros decimos en el libro de ejemplo de Isaías, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Personas que esto que yo estoy hablando, van diciendo, están posiblemente metilen, posiblemente censuren lo que yo digo, posiblemente pongan un asterisco, cosas que estamos nosotros hablando y denunciando, lo digan de una manera totalmente errada y que vayan en contra de lo que nosotros estamos promoviendo, estamos postulando, que es la verdad del Evangelio, que es la palabra de Dios y que cada día más cobra más fuerza. El Día Nacional de la Biblia en la República Dominicana cobra más importancia, el día del Día de la Comunidad Evangélica, que es el 31 de octubre, cobra más importancia y relevancia, y nosotros como creyentes evangélicos debemos de dar un paso al frente y olvidarnos de todas esas cosas raras que estamos abrazando. De hecho, la cultura de la cancelación ha permeado el mismo seno del pueblo evangélico. ¿De qué manera? No sé, pero ahí en círculos nuestros no se debe de hablar, no se puede hablar ni de arrepentimiento, ni de pecado, ni de infierno, porque eso puede, vamos a decir, irritar, puede, que ese es el lenguaje de esta generación tan endeble, esta generación de cristal, como le llaman muchos, puede molestar, puede dañar, eso me molesta, no estoy de acuerdo, eso que tú estás diciendo va en contra de lo que yo creo y pienso, y como va en contra de lo que yo creo y pienso, y eso me duele lo que tú dices, entonces procedo a cancelarlo. ¿Y cómo lo hago? Censurando lo que yo digo a través de lo que hemos hablado en momentos anteriores. Y ya estamos ya para finalizar, nos queda un minutito para ir cerrando. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y se lo voy a leer ahora en Nueva Traducción Viviente para un entendimiento más rápido a primera lectura, y dice de la manera siguiente: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso es lo que hacemos cuando nosotros predicamos la verdad del Evangelio. Iglesia, no podemos seguir predicando cosas que no son mensajes, estos mensajes para autoayuda. No, debemos predicar el Evangelio, debemos de predicar la verdad de Dios, y esa verdad de Dios es suficiente para convertir, para el arma, para derribar esos argumentos que van en contra de lo que es el conocimiento de Dios.
Cada día debemos sumergirnos en el conocimiento de la palabra del Señor para nosotros ser ese baluarte como lo fue Charlie Kirk, que podamos de manera mansa y de manera, vamos a decir, civilizada y educada, nosotros podamos defender la fe, podamos defender el evangelio, podamos defender la palabra, podamos defender la familia, podamos defender el matrimonio, podamos defender la vida, podamos defender la nación, la soberanía, las fronteras, podamos defender todo esto que está, dice la palabra del Señor, que ha sido creación de Dios y no del hombre. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Nosotros nos presentamos, no dijimos nada prácticamente en el día de hoy. Nuestro hermano Gaba en un campamento de caballeros está y nosotros estuvimos por acá por la responsabilidad que que tenemos con relación al programa. Pero nada, para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.